a diferencia de la guía de física, que tienen como última clase una clase de integración, en química no hay una clase de integración. Siguen en la clase 4 dando cosas quizás un poco nuevas para hacer. Pero bueno, vamos a ver qué cosas son importantes de las que están acá en esta clase y qué cosas no lo son tanto, y empiezo a dar algo de lo que les envié a ustedes, que es más parecido a lo que está en el examen que lo que está en esta última clase. Bueno, en la parte del comienzo, donde habla del modelo de Dalton, lo que tienen que rescatar acá son los conceptos que da al comienzo, que dice: cada elemento está formado por partículas idénticas, diminutas, indestructibles e increables, a las que llama átomo, y los átomos de elementos diferentes tienen masas diferentes. Después habla que cada sustancia está formada por idénticas agrupaciones de átomos unidos entre ellos, a las que se llaman moléculas. Por ejemplo, cada molécula de agua está formada por la unión de dos átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno. Luego, cuando ocurre una reacción química, las moléculas de las sustancias que reaccionan se disgregan y los átomos que las forman se recombinan para formar moléculas diferentes. Estas tres cosas sí son importantes. Estos conceptos que da acá en esta parte de la guía, esto sí es importante que lo sepan, que lo entiendan, porque a lo mejor se pueden llegar a necesitar para explicar alguno de las situaciones que le pueden presentar en un examen. Cuando habla de reacción química, cómo la describe Dalton a una reacción química, porque a lo mejor cuando tienen, les pueden dar un ejercicio donde hay transformaciones físicas y transformaciones químicas, y con respecto a alguna transformación química que expliquen un poco, según las cosas que postula Dalton, según esas postulaciones, cómo explicarían ustedes una transformación química. Por lo tanto, esto es importante. Hay una reacción, hay una molécula que está descrita acá como de anhídrido carbónico, en donde tiene dos átomos, una parte oscura y dos partes claras. Esto representaría el carbono y estas dos partes claras representarían al oxígeno. La fórmula molecular del anhídrido carbónico tiene esta fórmula, tiene un solo átomo de carbono y dos de oxígeno, y la representación que hace de esa molécula de anhídrido carbónico la dibuja de esta manera. A una la pone oscura como representando al carbono, y están unidos a ese carbono dos de oxígeno, dos átomos de oxígeno. Es importante que diferencien entre lo que es átomo y lo que es molécula. Todo esto entero, todo este dibujito entero que está en el apunte, es la molécula. Y cada una de estas partes son los átomos que la componen, ¿sí? Dice: hoy se entiende que cada molécula del gas hidrógeno está formada por dos átomos de hidrógeno, cada molécula del gas oxígeno está formado por dos átomos de oxígeno, y cada molécula de agua está formada por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Además, como ya se dijo, al discutir las leyes ponderales, el gas oxígeno y el gas hidrógeno reaccionan ante un chispazo produciendo agua. Y se representa usando los símbolos de Dalton al gas hidrógeno, al gas oxígeno y al agua. Y una forma de representarlo, si lo tuviera que hacer en un examen, por ejemplo,
La fórmula es esta. Esta se la dan a ustedes, no es que la tengan que saber. Hidrógeno más oxígeno, con un chispazo, dan agua. Si yo represento a esto como la molécula de hidrógeno y a esto como la molécula de oxígeno, esto lo hago chiquito y esto lo hago más grande porque el peso atómico del hidrógeno es muy chico frente al oxígeno, por eso lo represento de esta manera. Si tengo que representar cómo queda el agua, es esto. Al oxígeno se le unen 2 de hidrógeno. En realidad, si lo tengo que hacer equilibrado, pero ustedes no le van a pedir reacciones estequiométricas, según lo que me dijeron. Así que de acá, de esta unidad, de esta clase de hoy, hay algunas cosas que las vamos a pasar por alto porque dicen que no entra estequiometría. Entonces, estequiométricamente tendría que explicarle yo que la reacción completa es así como la estoy escribiendo acá. Dos moléculas de hidrógeno más una de oxígeno dan 2 de agua. Entonces, reaccionan 2 moléculas de hidrógeno con una de oxígeno y entonces se obtienen 2 de agua. Esta es una representación según Dalton. Le hago una pregunta. Ahí en el dibujo de los átomos de oxígeno hay 2. ¿Por qué cuando los pasa para el otro lado hay un solo redondel? Y en cambio en el hidrógeno, sí, claro. Porque pero en la molécula de oxígeno, los 2 átomos están juntos. Para formar agua, se separan. Los tenés por separado, porque después, según la fórmula química del agua, el agua tiene un solo oxígeno. Entonces, porque tiene un solo oxígeno, en la representación de cada molécula, acá le pongo un solo oxígeno, un solo átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Pero como para que la reacción esté equilibrada, termina dando otra molécula más de agua. Pero eso es estequiometría, y no me quiero meter en eso porque no le van a tomar estequiometría. Por eso es que dibujé dos moléculas de agua, porque se forman, si parto de 2 de hidrógeno más una de oxígeno, obtengo 2 moléculas de agua. Lo que puede que les pidan, pero no lo sé, que representen así en forma de simbolitos las reacciones en función a la teoría de Dalton. Bueno, acá hay un problema que esto sí pueden llegar a tomárselo, no sé si pueden llegar a ser así tan complicados, pero vamos a verlo por si acaso. Sabiendo que 1 gramo de hidrógeno se combina con 8 gramos de oxígeno para dar 9 gramos de agua, ¿se acuerdan que esta relación la habían visto en una de las primeras unidades? No sé si era en la segunda unidad o en la primera, no me acuerdo. Se puede decir qué masa tiene cada molécula de hidrógeno, oxígeno y agua. Poner la fórmula. En la guía, en una parte de las guías anteriores decía que 1 gramo de hidrógeno se combina con 8 gramos de oxígeno para dar 9 de agua. Y pregunta qué masa tiene cada molécula de hidrógeno, oxígeno y agua. Vamos a hacerla para el hidrógeno solo, porque es muy largo y no tiene mucho sentido, solamente para que tengan una idea.
¿Se acuerdan que también en la clase anterior habíamos visto que 18 gramos de agua tenía 6 por 10 a la 23 moléculas? Seis por 10 a la 23 moléculas son la cantidad de moléculas que hay por cada mol de cualquier sustancia. Un mol de hidrógeno es 2 veces el peso atómico. El hidrógeno tiene un peso atómico de 1 gramo. Como tiene 2 átomos de hidrógeno, el mol de hidrógeno es 2 gramos. Entonces, un mol pesa 2 gramos, y por esto que les digo, un mol tiene además 6 por 10 a la 23 moléculas. Esto es un dato que se los tienen que dar. No es necesario que ustedes lo sepan. Estos 2 gramos representan a un mol, y saben que por mol hay 6 por 10 a la 23 moléculas. ¿Cómo hago yo para averiguar cuánto pesa una molécula? Es una regla de 3 la que tengo que hacer. 6 por 10 a la 23 moléculas pesan 2 gramos. Una molécula, ¿cuánto pesa? Tengo que hacer 2 por 1 dividido 6 por 10 a la 23. Esta molécula se va con esta, y entonces el cálculo que tengo que hacer es 2 dividido 6 por 10 a la 23. En la calculadora, hagan ese cálculo solo. 2 dividido 6. ¿Cuánto les da? 0,3 periódico. Esto. Y como el 10 a la 23 está en el denominador, para ponerlo en el resultado es por 10 a la menos 23. Y esto queda expresado en gramos. En realidad, cuando yo tengo una notación científica de esta manera, siempre tengo que tener un número entero acá, no un 0,3. Por lo tanto, esto en realidad se expresa como, esto era periódico, entonces es 3,3 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Por qué? ¿Por qué cambio de menos 23 a menos 24? Porque acá pongo un número entero, este 3 lo corro un valor más, para poner un número entero acá. Si yo tuviera como resultado, si me hubiera dado como resultado 1,5 por 10 a la menos 23, lo dejo tal cual. Si yo hubiera obtenido un resultado 0,05 por 10 a la menos 23, esto se expresa como 5. ¿Cuántos lugares tengo acá? Que lo corro para número entero. Tengo 2. Entonces lo tengo que escribir como 10 a la menos 25. ¿Se entiende lo que hice acá?
Sí, profesora. ¿Todos entendieron? O sea, depende de los lugares que corra la coma, se le Sí, Se le suma. suman números arriba. claro, claro, exacto, esa es la idea. Tengo que, como es un menos, yo tengo que ir aumentando este valor del exponente según cuántos lugares voy corriendo. ¿Sí? Bueno, y esto, con que lo vean para el hidrógeno solamente, no creo que les tomen esto, realmente no. Le hago una consulta, el valor de 6 por 10 a la 23 es siempre el mismo, eso no cambia nunca. Eso no cambia nunca y es el mismo valor de cantidad de moléculas que hay por mol de cualquier sustancia, de agua, de oxígeno, de carbonato de cobre, de óxido de silicio, de cualquier cosa. Lo que sí, cada uno va a tener un peso diferente. Ese valor del peso se lo tienen que dar a ustedes. Si no se los dan, se los calculo yo en el momento del examen. Busco la tabla periódica, me fijo qué peso atómico tiene cada uno de los elementos de los átomos que están componiendo un compuesto determinado y se los doy yo. Eso es un dato que se los tienen que dar. Pero este cálculo deberían saberlo. ¿Cómo imaginan que ocurre microscópicamente la reacción entre el gas oxígeno y el gas hidrógeno para producir agua de acuerdo al modelo de Dalton y realicen un esquema que represente dicha transformación? En realidad es lo que escribí antes con las moléculas esas que las puse con el oxígeno clarito, los hidrógenos oscuros. Es esto, básicamente, lo que está pidiendo que hagan. Es la reacción que había escrito antes con los simbolitos esos según cómo representa Dalton, cómo utiliza un modelo para representar a los distintos elementos que reaccionan. Después, o sea que siempre que nos hablen de microscópicamente, está hablando de los átomos, de cómo se conforman. sí, O sea, con los dibujitos. Sí. De todos modos, si hay algo que no entiendan en un texto que les esté pidiendo el problema en un examen, me pueden consultar, si hay algo que no... Todo depende de la pregunta que me hagan, pero pueden consultar si hay algo que no terminan de entender en lo que está escrito el texto. ¿Sí? Claro, porque yo hoy vi los modelos que usted mandó y decía microscópicamente, y yo me quedé como... Y ahora, bueno, sí. A ver, en todo el texto que está acá, que están en la guía, cuando están explicando algo dice cuándo es macroscópicamente, cuándo es microscópicamente, a eso le tienen que dar un poco de importancia en la descripción de las cosas que están haciendo. ¿Sí? Uh-huh. Esto sería el gas hidrógeno, tiene una masa bastante más chica que el oxígeno, por eso se me ocurrió dibujarlo más chiquito, y lo dibujo con dos circulitos oscuros. Y el oxígeno, dos círculos no rellenos adentro. Si yo tengo que escribir la fórmula de obtención del agua, yo tengo y esto no necesitan que se lo explique por qué es así. Es una ecuación estequiométrica que ustedes estequiometría no van a ver, así que no se los voy a explicar. Una reacción cualquiera que tengan que representar se la van a dar. No es que la tengan que saber cómo obtenerla. Si yo tengo que representar esto, tengo acá dos moléculas de hidrógeno, que serían estas, después tengo una de oxígeno, y esto me da dos de agua.
y las 2 de agua las representaría así. Esa sería una representación según el modelo de partículas de Dalton. Después, sabiendo que 1 gramo de hidrógeno se combina con 8 gramos de oxígeno para dar 9 gramos de agua, ¿se puede decir qué masa tiene cada molécula de hidrógeno, de oxígeno y agua? Bueno, lo calculo solamente para el hidrógeno, pero los otros son iguales para el oxígeno y para el agua. Les pongo los datos. Los datos que voy a usar son datos que ya están en otras unidades que ya vimos, que son, por ejemplo, era de 18 gramos de... Tienen 6 por 10 a la 23 moléculas. Ese es uno de los datos que voy a usar, que ya lo tenían en otra parte. Esto es lo que les dice el problema. Y por otro lado, que 18 gramos de oxígeno tiene 6 por 10 a la 23 moléculas. Esto que está acá, estos 6 por 10 a la 23 moléculas, es lo que tiene cualquier mol, y ahora les digo qué es mol, cualquier mol de cualquier sustancia. El mol de hidrógeno tiene 6 por 10 a la 23 moléculas, el mol de oxígeno también, y el mol de agua también. ¿Sí? Y por la ecuación que yo les había puesto antes, que 2 moléculas de hidrógeno se combinan con una de oxígeno para dar 2 de agua, con este dato, un mol de hidrógeno equivale a 2 gramos. Esto lo saco por el peso molecular. Perdón, profe, no entendí lo de Mo. ¿Lo podría repetir? Sí. Fórmula química de lo que es el gas oxígeno. Yo tengo que calcular el peso de este oxígeno usando los pesos atómicos. El oxígeno tiene peso atómico 16. El mol de oxígeno es 2 veces 16, es 32 gramos. Para el hidrógeno, tengo que calcular el peso de un mol por los pesos atómicos. El hidrógeno tiene un peso atómico de 1. La molécula tiene 2 átomos, por lo tanto, ese mol pesa 2 gramos. Para el agua, el mol de agua tiene 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. El peso atómico del hidrógeno es 1, pero como tiene 2, tengo que considerar 2. Y tiene uno de oxígeno, que vale 16. El mol de agua es 18. Por lo tanto, estos son los valores de un mol de cada sustancia. ¿Se entiende que a qué llamo mol de una sustancia? Es el peso que tiene una molécula o cada elemento que está reaccionando en una reacción química. Lo saco por los pesos atómicos. Sería el doble del peso atómico de cada elemento. No, según qué elemento, porque si yo tomo el elemento, por ejemplo,
Para gases, a veces está de a 2 átomos cada molécula. Pero en el caso del estaño, el estaño está como un átomo solo. Entonces el peso del estaño será el peso atómico del estaño. Si tomo el ozono es oxígeno 3. El mol del ozono va a pesar 3 veces el átomo de oxígeno. El átomo de oxígeno pesa 16, 3 veces 16 es 8, 48, ¿puede ser? Sí, profe, se entiende. ¿Todos entienden de qué estoy hablando? Sí, igual, profe, por ejemplo, en estos casos, imaginemos que tengamos algún ejercicio parecido. No vamos a tener que andar calculando el peso de cada, porque digo, no creo que todos tengan tabla periódica, no es algo que estuvimos. No, la tabla periódica, viendo. si tienen, a ver, si les dan un compuesto, por empezar, habían dicho que pueden usar tabla periódica. Yo personalmente les digo, no hace falta que la consigan. Yo les voy a dar en el momento del examen el peso atómico de cada elemento. Bien. Y si fuera necesario, también les doy el peso atómico o el mol, cuánto pesa el compuesto concreto. Bien. Porque esto salió de la nada, así en la guía, y en ningún momento se ve un montón de cosas que se tienen que ver antes de explicar esto. Entonces Sí, me tal cual, parece tal cual. absurdo que ahora tengan que aprender de dónde sale esto. ¿Sí? Entonces eso se los doy yo. De la reacción que necesiten saber este dato, eso se los doy yo en el momento del examen. No le puedo decir de antemano bien, yo no sé qué es lo que les van a tomar, pero cuando vea qué es lo que tienen en el examen, yo calculo las cosas y se las doy todos los datos que necesiten en el momento de empezar el examen, ¿sí? Pero el punto 3 sí. ¿Cómo se puede diferenciar una transformación física y una química desde el modelo de Dalton? Se sugiere para responder la pregunta tomar ejemplos concretos, como la formación de agua a partir de los gases hidrógeno y oxígeno, y algún cambio de estado como la evaporación de agua, e imaginarlos microscópicamente a partir de los postulados de la página anterior. También pueden acompañar la explicación de un esquema. Y vamos a lo que yo les marcaba con respecto a lo que decía cuando ocurre una reacción química, una transformación química. Las moléculas de las sustancias que reaccionan se disgregan y los átomos que las forman se recombinan para formar moléculas diferentes. En el caso de una transformación química, hay una reacomodación de los átomos que la componen. En cambio, en una transformación física, no se modifica los átomos que componen cada uno de los elementos, de las sustancias que están en esa mezcla física. Con respecto al ítem 3, ahí sí pueden que les pidan algo que expliquen cuál es la diferencia entre una transformación física y una química. ¿Y usted lo puede decir, profe, con un ejemplo? Por ejemplo, una transformación física, ¿cómo quedaría ese ejemplo? Bueno, acá les está dando una idea, que tomes una transformación física como por ejemplo la evaporación de agua. Ahí hay una transformación física. El agua puede pasar de sólido a líquido o a gaseoso. Ahí hay una sucesiva transformación. Pero el agua, microscópicamente, sigue estando como tal. Los elementos que componen el agua no se modificaron, no se disgregaron. En cambio, en una reacción química, acá dice concretamente, las moléculas de las sustancias que reaccionan, se disgregan, se recombinan. Profe, ¿podría ser un ejemplo cuando la madera se quema?
Claro. Usted- Cuando la madera se quema, las sustancias que componen la madera no quedan tal cual están. Se transforman en otra cosa, en otro compuesto diferente. La madera no sigue estando como tal. Se transforma en ceniza, que sería ¿La carbono. digestión de alimentos también es química? La digestión de alimentos sí es química. Sí, sí. Entre las cosas que yo les envié a ustedes, a ver, esperen que me fije. No, yo no tengo exactamente lo que les envié a ustedes, pero tengo una idea. Hay una lista de ejemplos en donde ustedes tienen que decir cuáles son transformaciones físicas y cuáles son transformaciones químicas. Por ejemplo, pasaje de hielo a agua líquida, obtención de gas hidrógeno mediante electrólisis de agua, sublimación de yodo, transformación de carbono grafito en carbono diamante. Les puse algunos ejemplos. Fíjense ahí si saben distinguir qué es cada cosa, si es una transformación física o química. Yo se las di sin respuesta. Si después tengo tiempo, se me cayó el apunte. Si tengo tiempo, expongo la respuesta y si no, ustedes me preguntan si tienen dudas, ¿sí? En lo que yo les envié. Dice, la palabra partícula puede concebirse simplemente como una parte pequeña de una cosa, o más específicamente, en este contexto, como una entidad material diminuta que constituye a los cuerpos a modo de unidad estructural de la materia. En el texto, el modelo de Dalton, se habla de partículas al hablar de átomos. ¿Son esas mismas partículas de las que hablamos en el modelo de partículas? ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos del modelo de partículas, cuando estábamos hablando en un estado sólido, en un estado líquido o en un estado gaseoso? ¿Se acuerdan del modelo de partículas en ese momento? Acá Dalton habla de partículas al hablar de átomos. En el caso del modelo de partículas, cuando hablábamos de sólido, de líquido o de gaseoso, de un estado gaseoso, ¿esas partículas eran las mismas que habla Dalton? ¿Nadie se anima a contestar? Bueno, les contesto yo. No, en el caso de partículas, cuando estábamos hablando del modelo de partículas, ¿se acuerdan? En los estados sólido, líquido y gaseoso, ahí hablábamos de las moléculas, que las moléculas entre sí estaban más juntas en un estado sólido, se alejaban un poco más en un estado líquido y se alejaban muchísimo más en un estado gaseoso. En ese modelo de partículas se estaba hablando, decíamos partículas a las moléculas. En cambio acá, cuando habla Dalton de partículas, está hablando de los átomos. Los átomos ya son los componentes que tiene la molécula. ¿Se entiende la diferencia entre una cosa y la otra?